Qué raro que debe haber, la gente debe estar con algún tipo de problema para entrar, porque qué raro que no entró ningún espectador. Está abierto la ventana del El Face. Zoom. Sí, ahí empezamos a transmitir en Face. Digamos hasta las y 5. Y 5 alargamos. Estamos en modo test todavía. No largó. No nos están escuchando. ¿Y se va a grabar? ¿Sí? Sí, está bien. Y acá dice que no están relacionados. ¿Me dice que están o que no están? ¿Qué sale? Voy a silenciar. No sé. Dejamos 5 minutitos. Sí, porque me llama la atención que hay 0 espectadores. Ahí le estoy pidiendo a Camilo Jaramillo, porque él estaba por entrar a ver qué me avisa. ¿Podrá ser algún problema con...? Porque hay en otro también me están diciendo que no están pudiendo, es como que les da que no inicia. No, es que no inició todavía. No, iniciales porque están empezando, iniciales para que y nos quedamos en cosas. Iniciales, Ok. Ahora sí. Es que ahí está, ahí están entrando, ahí está, ahora sí. Porque no estaba iniciado, por eso. No. Ese era el problema. Tranqui, ya empieza a entrar la gente. Bueno, silencio mi micrófono. Hola, buenas tardes. Buen sábado. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este nuevo webinar de la SLACIP. Son la 1 de la tarde de Argentina, 12 de Chile, las 11 de México. También estamos con gente de Europa, que estamos en la tardecita. Gracias por haberse tomado este tiempo para compartir con nosotros. Estamos esperando 5 minutos más para dar inicio al webinar de la SLACIP, una vez más, esta vez a cargo del Comité de Sepsis, que esperamos que los temas tratados les sean de mucho interés para toda Latinoamérica. 5 minutos, que tenemos un inconveniente con el primero de los oradores, pero si no, ya en breve iniciamos. Gracias por conectarse. ¿Listo? Sí, doctor. A ver, aquí estoy todavía, ¿eh?
Sí, ya entró. Ya. Bueno, para iniciar con este webinar, les voy a contar un poco quiénes van a ser los disertantes. Hoy nos van a acompañar, en un principio estaba programado que nos iba a acompañar el doctor Franco Díaz de Chile, pero por un motivo de salud personal no va a poder estar presente. Le deseamos que se ponga bien pronto y bueno, no faltarán oportunidades para que pueda compartir sus experiencias en próximos webinares con nosotros. Su tema lo iba a tomar el doctor Jaime Fernández Sarmiento. El doctor Jaime Fernández es miembro del comité de sepsis de la SLASI. Él es intensivista pediatra de Bogotá, Colombia. En este momento es jefe de posgrado de cuidados universitarios pediátricos de la Universidad de La Sabana y es director de la UCI Pediátrica Fundación Cardioinfantil de Bogotá, de Colombia. Su tema va a ser el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, otro inmunofenotipo en sepsis pediátrica. Estamos con un problema técnico que iba a ser el primero en iniciar, pero vamos a esperar que se pueda conectar más adelante en la reunión. A continuación nos acompaña Francisco Abecassis de Portugal, que va a hablar de manejo hemodinámico del shock. Seguimos igual o cambiamos. Francisco pertenece a la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Centro Hospitalario Universitario Lisboa Norte, del Hospital Santa María de Portugal. También tenemos hoy la participación de Ana Camporesi. Ana Camporesi va a hablar del shock en COVID-19, la experiencia en Milán. Ella forma parte de la unidad de anestesia, cuidados intensivos y paliativos del Departamento de Pediatría del Hospital Vittore Buzzi de Milano. Y van a moderar la sesión Daniela Carla de Souza, de Brasil. Ella es vicepresidente del ILAS y médica de la UCI Pediátrica de la Universidad de San Pablo y del Hospital Sirio-Libanés de Brasil. Y el doctor Roberto Jaborniski, que es el director de nuestro comité de sepsis, que es representante del Sepsis Collab por Latinoamérica en la World Federation. Bueno, vamos a dar el inicio para que tome la palabra Francisco Abecassis. Si quieres compartir, Francisco, la pantalla y habilitar el micrófono, así podemos empezar este webinar. Hola, muchas gracias a todos y muchas gracias a Roberto que me ha invitado. Y para mí es un gran placer estar aquí con vosotros. Yo soy portugués, voy a intentar hablar un poco en español o portuñol, a ver si me entienden. Voy a hablar despacio. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, a mí me cabe hablar del manejo hemodinámico del shock en este contexto, si seguimos igual o cambiamos. Hay que decir que nosotros en Portugal tenemos pocos casos pediátricos, por eso que nuestra experiencia es un poco limitada, pero sí que hemos visto casos de síndrome inflamatorio asociado a SARS-CoV-2 y bueno, y de lo que hemos visto en la literatura, intentar hablar un poquito de este tema.
Así como introducción, yo no sé si Jaime probablemente hablará un poco de las definiciones, pero solo hacer una introducción para saber de qué estamos hablando. En marzo, abril, en Italia, Reino Unido y España se han visto casos de un síndrome inflamatorio que era parecido por veces a doença de Kawasaki, otras veces al shock tóxico, pero que era algo también un poco distinto, en niños sobre todo un poco mayores. Y así que en el inicio de mayo han salido algunas definiciones y alertas en relación con este síndrome. Aquí podemos ver el de SDC, la definición que está, quería llamar la atención, que un niño que se presenta con fiebre, inflamación, con linfopenia y con disfunción de órgano, pero que no tiene una causa para esa disfunción de órgano. Y aquí, en este contexto de Reino Unido, nos dicen que el SARS-CoV-2, la PCR, que puede ser positiva o negativa. En esta definición hay que excluir otras infecciones y puede tener o no asociación con el COVID. No es lo mismo que la definición de la Organización Mundial de Salud, que en niños con fiebre con más de 3 días, y después tiene los criterios que seguro todos conocen, con la hipotensión, el hash, la disfunción miocárdica, coagulopatía, con marcadores de inflamación, esto es similar a todas las definiciones, y sin otra causa de inflamación, incluyendo sepsis bacteriana o shock tóxico. Pero aquí, en la definición de la Organización Mundial de Salud, hay que tener evidencia de COVID-19 o PCR positiva o serología positiva, o entonces, si no tenemos esto, por lo menos tenemos un contacto con paciente COVID-19. Sí que aquí es un poco distinto y más adelante hablaremos de eso porque creo que es un punto muy importante. En los Estados Unidos tiene otro nombre. En Europa se llama Pediatric Inflammatory Multisystem Disease PIMS-TS. En Estados Unidos se llama Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Es una pena porque tenemos una enfermedad nueva y ya tenemos 2 nombres distintos, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y también en Estados Unidos hay que tener un niño con las características clínicas que hablamos, pero hay que tener también una positiva serología o PCR para el COVID-19. Así que es un poco distinto de unos países a otros, pero para mí creo que es muy importante que tiene que haber por lo menos un contacto conocido, porque si no, hay muchas situaciones que iremos clasificar como este síndrome cuando podrían no lo ser. Cuando buscamos por manejo, es un poco más difícil. Por lo menos yo no he encontrado guías de manejo de ningún país, a no ser de esta situación específica pediátrica, solamente del Reino Unido, y que recomiendan hacer un tratamiento de soporte con inmunoglobulina, antibióticos, corticoides, heparina, antiinflamatorios y ECMO. Claro, no es en todos los casos, pero estos serían los tratamientos que podríamos considerar. Después, la sociedad porque yo voy a hablar de manejo hemodinámico, no, dejaré los otros manejos para los otros panelistas, pero lo manejo hemodinámico encontramos también en Reino Unido algunas recomendaciones, y aquí vemos que tenemos un shock caliente, refractario a fluidos, con disfunción cardíaca también, y que algunas recomendaciones de empezar los inotrópicos en hospitales más periféricos con dopamina o adrenalina, y noradrenalina cuando ya tienen un acceso central. Si hay evidencia de disfunción cardíaca, adrenalina o milginona.
y nos dicen que algunos niños han necesitado de ECMO con esta enfermedad. La Sociedad de Cuidados Intensivos del Reino Unido tiene también algunas recomendaciones del manejo inicial, como hacer los bolos de volumen y después iniciar los inotrópicos, dopamina, y después de tener acceso central considerar noradrenalina. Aquí los antibióticos ceftriaxona y clindamicina. Y pensar en transferir rápidamente para una unidad más especializada y en un centro especializado con acceso central, asegurar que se administra inmunoglobulina, también aspirina, metilprednisolona, y así lo que vemos es que en estos centros nosotros cuando leemos estas recomendaciones, por lo menos yo pienso que quedamos un poco perdidos porque no, podemos considerar todo y hacer todo en todos los pacientes, pero esta es una enfermedad que es nueva, que nosotros no la conocemos. Y así que tal vez la actitud más correcta no sea hacer todo para todos los pacientes, pero sí hacer lo que los pacientes necesitan. Y no es fácil porque como es una enfermedad nueva, no hay evidencia de nada. Por eso tenemos que ser muy cautelosos y interpretar los señales. Es muy importante estas alertas, porque si no fueran estas alertas, nosotros no identificaríamos estos casos, nos pasarían como un shock séptico sin agente. Pero después, en términos de manejo, creo que hay que ser muy cautelosos y no puede ser igual para todos los pacientes. Eso es lo que vamos a ver ahora de seguida. En términos de sepsis, porque estas situaciones cuando nos llegan no sabemos si es una sepsis o no, las últimas guías de Surviving Sepsis Campaign en 2020 para pediatría, relativamente a medicaciones vasoactivas, nos dejan un poco, también creo que un poco perdidos, porque la primera indicación es que sugieren adrenalina y no dopamina en crianzas con shock séptico. La segunda recomendación es que sugieren noradrenalina y no dopamina en niños con shock séptico. Y la tercera recomendación es que nos pueden decir cuál es la primera línea en shock séptico pediátrico. Así que no creo que fue un gran avance en 2020, pero es mi opinión muy personal, pero yo leo esto y quedó lo mismo. Así, lo que yo pensé para este webinar era hablar un poco de dos casos clínicos que hemos tenido en nuestra unidad en las últimas 2 semanas. Y así creo que es más fácil mirar un poco a la clínica y ver lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, y me gustaría que vosotros también pudieran pensar conmigo lo que harían si estos pacientes estuvieran en vuestras unidades. Así creo que es más didáctico y mismo a preparar esta presentación creo que he aprendido mucho y espero poder compartir un poco con todos. Así tenemos dos niños. Un niño de 10 años y una niña de 15. La epidemiología del niño, su madre ha tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 hace un mes. El niño no ha sido testado en esa altura, pero ahora que está enfermo, han hecho 2 testes que son negativos por PCR esta semana. Este niño se presentó con fiebre elevada, 5 días de fiebre, dolor abdominal y diarrea. Tenía un rash cutáneo y cuando se presentó en urgencias estaba en shock hipotensivo con una presión arterial de 81, 45 y ha repetido algunas veces y siempre salía con hipotensión.
Los parámetros inflamatorios estaban elevados, con una PCR de 31 y una procalcitonina de 3. Por eso una PCR muy elevada y una procalcitonina que no estaba tan elevada así. Y en hemograma tenía 11.000 leucocitos con 10.000 neutrófilos y una linfopenia con 710 linfocitos. Por lo tanto, este era el niño, 10 años, se presentó así. Después tenemos la niña, que no tenía contactos conocidos con COVID. Estuve en su casa confinada hasta 2 semanas y en las últimas 2 semanas ha estado con amigos en la calle, por ahí, pero ninguno que se sepa que tiene enfermedad por COVID. La presentación clínica son 3 días de fiebre alta, odinofagia, vómitos y diarrea, pero ha tenido 3 vómitos y una sola dejeción diarrea. Y se presentó en urgencias con shock hipotensivo. También una presión arterial aquí de 88-34. La PCR era muy parecida, 29 miligramos por decilitro, pero aquí con una procalcitonina muy elevada, 46, y el día siguiente era de 80. Tenía también leucocitos 12.000, muy parecido, 11.800 neutrófilos y 390 linfocitos. Creo que ya todos han visto esta presentación de esos 2 casos. Quería que pensasen conmigo qué pensarían en un caso y otro. ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Los tratarían de la misma manera o de forma distinta? Y aquí podemos ver, este es el niño de 10 años que yo he dicho que tenía un hash, y podemos ver las lesiones en la piel que tenía, eran así. Aquí en miembro inferior, aquí parece un poquito tal vez target lesions, aquí un poco distintas en los brazos, abdomen y pierna. ¿Qué tratamiento? No podemos hablar, pero quería que pensase unos segundos cómo manejarían estos pacientes con esta información que tienen. Solo voltar un poco atrás. ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Qué pensaban? Os voy a dar un poco más de información. Pedimos, porque estamos en una pandemia, algunos análisis que no pedimos en todos los niños, pero aquí pedimos ferritina, ProBNP, troponina, triglicéridos, interleuquina 6 y un ecocardiograma que siempre hacemos en todos los niños que se presentan con shock. Aquí el niño tenía una ferritina que está elevada, está por encima del cutoff de se considerar una enfermedad inflamatoria aguda, con un ProBNP que está muy elevado, 11.500, el cutoff será cerca de 300, troponina un poco elevada, nuestro cutoff es 14, y triglicéridos están bien, con 100. La interleuquina 6 la pedimos al tercer día, está aquí, pero este es al tercer día, no pedimos admisión, y tenía 18,9, que es, el cutoff será 25, por eso estaría, no estaría muy elevada. El ecocardiograma ha mostrado, ha enseñado una disfunción sistólica en este niño con una fracción de encurtamiento de un 28%, con una fracción de ejeción de 50%, con regurgitación tricúspida y mitral ligeras. La niña tenía una ferritina que no estaba muy elevada, el ProBNP tampoco estaba muy elevado, ligeramente, para alguien que está en shock, triglicéridos normales, y la función cardíaca era normal, tenía una insuficiencia aórtica mínima. Bueno, ahora quería que también pensase un poco con estos datos si esto cambiaría o no vuestra actitud, porque cuando nosotros recibimos un niño de estos, y creo que será
lo mismo en la mayoría de los países. Los testes, por ejemplo, la PCR para SARS-CoV-2 custa por lo menos unas 6 horas, 4 o 6 horas a tener el resultado, y nosotros no podemos esperar para saber el resultado. Las serologías en muchos sitios no están disponibles. En nuestro hospital tenemos la felicidad que en cerca de 1 hora tenemos las serologías para también orientar un poco la situación, pero cuando recibimos un niño tenemos que tratarlo sin saber lo que va a pasar. Así también quería que pensasen unos segundos qué harían si siguen pensando que los niños, que este niño y esta niña tienen la misma enfermedad, es la misma o es una enfermedad distinta, es algo que han visto antes o no, cómo lo tratarían. Y a ver, nosotros ahora os voy a enseñar los resultados de las pruebas microbiológicas. El niño, nosotros repetimos un tercer test. Se recuerdan que él tenía 2 tests negativos, en cuidados primarios de salud que estaba negativo y otro en el hospital distrital también negativo. Pero repetimos un tercer test en nuestra unidad que salió positivo para SARS-CoV-2. Y la serología no fue una sorpresa con esta historia. Su madre tenía hace un mes estado enferma, por eso una IgM negativa con una IgG positiva, marcando una enfermedad reciente, pero ya no aguda. La cultura de sangre negativa, los antibióticos hemos hecho ceftriaxona y como básicos, empezó en el hospital distrital y por indicación nuestra dopamina a 7,5 microgramos kilo minuto, y ha habido necesidad de aumentar un poco para 10, pero con eso ha ido bien. Y hemos hecho inmunoglobulina porque tenía señales de sobrecarga hídrica con necesidad de oxígeno que no tenía antes con los bolos de volumen. Hemos hecho 1 grama más 1 grama, en vez de hacer los 2 gramos que están recomendados. Y ahí está. La niña tenía una PCR negativa, serologías negativas, hemocultivos negativos, y hemos hecho ceftriaxona y clindamicina como antibióticos, y tenía un shock con una función cardíaca normal, hipotensivo pero caliente. Hemos hecho noradrenalina con muy buena respuesta. Empezó a 0,05, ha habido necesidad de aumentar un poco para 0,1 y con eso también estuve bien. Así que nuestro diagnóstico final no es lo mismo en estos 2 niños. El niño cumple todos los criterios de un síndrome inflamatorio post-COVID y ese es nuestro diagnóstico final. La niña creemos que ha tenido un shock séptico sin agente identificado, como tantas veces nos pasa, y que no es relacionado con COVID. Y aquí vemos el primer problema que... ¿Cómo estoy de tiempo, Pilar? Tenemos todavía. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que en un contexto en que hay muchos testes positivos, si esta niña, por ejemplo, tuviese una PCR positiva para SARS-CoV-2, todos hemos de decir que estaba relacionado, y puede no ser que esté relacionado. Por eso el niño es un poco distinto, porque la dolor abdominal, diarrea, contexto epidemiológico, ya estábamos esperando casi con certeza que la serología saliría así, con una inmunoglobulina G positiva. Pero bueno, estos 2 casos era para demostrar que son situaciones parecidas, que en este contexto de pandemia tenemos que pensar muy cautelosamente cómo tratar a estos niños, pero no son iguales, y desde el inicio a nosotros nos parecía que el niño tenía un síndrome inflamatorio post-COVID y la niña no lo tenía. Pero la pregunta... ¿Sí? ¿No? ¿Puedo terminar? Bueno, para terminar, lo que me preguntaron es cómo hacer el manejo hemodinámico de estos pacientes, si era igual o cambiábamos, y os voy a dejar con 2 diapositivas
de cómo es mi entendimiento de cómo manejar un shock séptico y lo que hacemos en nuestra unidad, pero es una visión un poco personal porque está cambiando las guías de tratamiento de shock y en nuestra visión yo lo veo así. Tenemos un shock séptico o un síndrome inflamatorio. Primero y más importante que todo es reconocer el shock, porque en uno de estos casos el shock no ha sido, en los dos casos, mejor diciendo, en los dos casos el shock no ha sido reconocido inicialmente. Y si no reconocemos el shock no podemos avanzar y hacer nada más. Por eso yo lo pongo aquí, creo que es el paso más importante de todos, porque después de reconocer el shock, no importa mucho que sea shock séptico o inflamatorio, tenemos que reconocer para poder tratar. En la primera hora, después de tener oxígeno y un acceso vascular, hay que corregir las causas que pueden ser fatales en pocos minutos, como la hipocalcemia grave, la hipoglucemia. En las guías de la Surviving Sepsis Campaign de 2020, no hay recomendaciones de calcio. Dicen que no puede recomendar, pero nosotros hemos tenido casos con hipocalcemias graves y arritmias ventriculares muy graves en sepsis. Por eso creo que debe estar aquí. Si tengo un calcio ionizado bajo, es para tratar. Iniciar antibiótico, aquí ceftriaxona y considerar clindamicina en este contexto. Y empezar por un bolus de suero fisiológico. Si mantiene shock con estas medidas iniciales, creo que es útil diferenciar en shock caliente con una presión diastólica baja, como tenía la niña, una diastólica de 30, si recuerdan, pulsos amplios, tiempo de llenado capilar bajo. En estos casos se debe empezar con noradrenalina en una dosis de 0,05 y AT 0,3 microgramos kilómetro. Si por otro lado estamos perante un shock frío con una presión sistólica baja, pulsos débiles, un tiempo de llenado capilar elevado, podemos empezar con dopamina. Las nuevas guías dicen que no se debe empezar con dopamina, pero la evidencia que tenemos para esto no es mucha. Son solo 2 papers y toda la vida hemos tratado niños con sepsis con dopamina y les fue bien. No creo que hay necesidad de cambiar de un día al otro. Podemos perfectamente iniciar dopamina en una dosis de 5 a 15 microgramos por minuto. Habitualmente empezamos con 7,5 o 10. O podemos también utilizar adrenalina, pero cuidado con dosis elevadas de adrenalina. No haría más de 0,3, porque hemos tenido problemas con arritmias ventriculares con dosis altas de adrenalina, pero se puede utilizar una u otra. Estoy casi terminando. Si mantiene shock, por tanto, este sería el manejo inicial. Si mantiene shock, creo que es necesario tener más información. Nosotros utilizamos mucho el ecocardiograma. El ecocardiógrafo es muy útil en casos de shock para valorar la función sistólica, si tiene disfunción valvular o no, cómo está la vena cava, si es necesario más fluidos o no, y si tiene o no un derrame pericárdico, que en este contexto también puede ser muy importante. Si seguimos en shock caliente, aquí, puede ser necesario pasar más volumen, considerar hacer hemoderivados si los necesita, claro, y valorar la sobrecarga. Aquí estábamos con noradrenalina y si mantiene shock podemos aumentar. La noradrenalina muchas veces es necesario aumentar para niveles más elevados, 0,5, 1 o incluso más que 1 en algunos casos más graves. Pero si mantiene shock, considerar añadir adrenalina y si tiene disponible y experiencia, eventualmente añadir vasopresina también. Por otro lado, si estamos en shock frío, podemos pasar volumen, pero con muy cuidado, 10 a 20 mililitros por kilo y siempre evaluando los señales de sobrecarga. Hacer hemoderivados si necesario, pero aquí valorar la sobrecarga es muy importante porque tenemos un corazón que ya no está bien. Aquí podemos considerar, tanto empezamos con dopamina o adrenalina o los dos, pero si mantiene shock y si la función cardíaca está mala,
deberemos añadir un inotrópico, que puede ser milginona o dobutamina, y muchas veces, después de iniciar dobutamina o milginona, necesitamos noradrenalina si la presión arterial baja. En estos casos, que ya estamos hablando de shock refractario a inotrópicos y vasoactivos, hay que valorar si tiene hipoglicemia, y si tiene hipoglicemia o señales de fallo de suprarrenal, nosotros empezamos hidrocortisona, un bolus de 60 miligramos por metro cuadrado, seguido de una perfusión continua de 60 miligramos metro cuadrado día. No en todos los casos, pero por ejemplo en shock séptico meningocócico puede ser muy útil, y habitualmente doseamos el cortisol para ver si tiene o no una insuficiencia de suprarrenal. Si todo va mal, si todo falla, tenemos como último recurso en los hospitales, centros o países que lo tienen disponible el ECMO. Nosotros tenemos la felicidad de tener ECMO en nuestra unidad, pero quería llamar aquí la atención, las setas son distintas y no es por acaso, es porque si tengo un shock con componente cardiogénico importante, yo creo que el ECMO puede ayudar mucho. El ECMO veno-arterial puede hacer toda la diferencia, y hay que considerarlo. Y hay que considerarlo temprano si no está respondiendo a nada más. Pero si es un shock caliente con una buena función cardíaca, un shock hiperdinámico con alto débito cardíaco, el ECMO puede no ser una buena solución. Podemos considerarlo, sí, pero el ECMO es un instrumento que va a sustituir el corazón y los pulmones. Si el corazón está bueno y los pulmones están buenos, el ECMO no va a añadir así mucho. Por eso hay que tener algún cuidado poniendo ECMO en un paciente que sea estrictamente un shock hiperdinámico caliente. Bueno, así voy a terminar contestando al desafío que me han propuesto, que mi conclusión es que seguimos igual, manejando el paciente de acuerdo con su estado fisiopatológico y no con su diagnóstico etiológico. No creo que haya necesidad de cambiar el manejo hemodinámico de estos pacientes. Hay que seguir un esquema que hagan en vuestros hospitales. Esto es el nuestro, no es ni mejor ni peor que los otros. Es así que nosotros, con nuestra experiencia y nuestro contexto, lo vemos. Espero que te haya sido útil. Muchas gracias y me callo. Muchas gracias, Francisco. Fue excelente la presentación. Seguramente hay preguntas, pero que las vamos a dejar para cuando terminen las otras disertaciones. Ahora seguimos con Jaime. ¿Está Jaime para poder compartir tu pantalla? Sí, hola Pili, ¿me escuchas bien? Perfecto, te están escuchando. Listo. 350 personas que están conectadas en Zoom, de toda Latinoamérica seguramente. Excelente. 111 por Facebook me están diciendo acá. Así que Bueno, muy contentos. ahí ya está la presentación, se ve bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pilar. Ante todo, un agradecimiento al comité directivo de la SLACIP y a todo el comité organizador por la invitación. Teníamos aquí a Franco y estamos esperando que se recupere pronto. Y vamos a hablar de un tema que, como estaba mencionando ahora Francisco, es interesante. Es una enfermedad que está recientemente descrita y que vale la pena analizar en su contexto histórico, el momento de aparición, y creo yo algunos detalles clínicos muy importantes para que aprendamos a diferenciarlas de la sepsis normal y de otras formas de presentación. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños por COVID-19, algunos creemos por su espectro inflamatorio como está debutando, puede llegar a ser un nuevo monofenotipo y vale la pena analizarlo. No tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta conferencia. Y quiero empezar primero contándoles un poquito la situación actual en Colombia. Estos son los datos de la Organización Mundial de la Salud para el día de ayer. Nosotros teníamos un poco más de 24,000 casos y cerca de 803 muertos.
Fíjense que el primer caso lo tuvimos el 6 de marzo y ha venido de manera paulatina aumentando con una pequeña tendencia a aplanarse aquí nuestra curva de casos. Afortunadamente, como en todo el mundo, los niños se han afectado de manera menos dramática y menos importante. En las unidades de cuidado intensivo pediátrica y algunas neonatales hemos tenido 31 casos, el 1.4% más o menos del total de los afectados, y lamentablemente han fallecido 8 niños. En el hospital en que yo trabajo en Bogotá, que es la Fundación Cardio Infantil, es un hospital de 4º nivel, tenemos 380 camas, de las cuales 7 son 7 unidades de cuidado intensivo, con 3 de ellas dedicadas a niños. Nosotros nos organizamos para tener los casos sospechosos en un área específica que llamamos UCI pediátrica COVID, y allí hemos tenido 32 casos sospechosos y 6 casos con PCR positivo. Y si a este momento para invitarlos a participar del estudio epidemiológico de niños con coronavirus crítico, conocido como CAKE, que estamos haciendo con grandes líderes de América Latina, y que entre más podamos participar y contribuir todos, vamos a tener mejores resultados y vamos a conocer mejor esta enfermedad. Aquí les voy a compartir también un caso, así como Francisco, que creemos cumplió los criterios del MICS, y creo que este es uno de los puntos más importantes, y es que empecemos a llamar la enfermedad con un solo nombre, y de últimas, si yo ya sé cómo la llamo, pues la voy a poder reconocer mejor. Ese es el término que le ha dado la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés, que sería el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y sus siglas en inglés MICS. El niño que les cuento es un paciente de 11 meses que vino remitido de una clínica privada, venía con fiebre, con algunos síntomas de diarrea no muy importantes, un padre dedicado al área del transporte, sin síntomas respiratorios, y una primera PCR negativa en el momento de la remisión, pero un niño de 11 meses que era claramente obeso. Debutó en el sitio de remisión en estado de choque, con pulsos débiles, centrales y periféricos, mal perfundido, hipotenso, pero respondió a 2 bolos de cristaloide. Cuando ingresa a nuestra unidad de cuidado intensivo, nos llama mucho la atención que tenía una taquicardia persistente, taquipnéico, y cuando vemos los paraclínicos de inflamación, debutó con gran leucocitosis, una PCR muy alta y una procalcitonía también bastante alta. Hicimos algunos estudios de extensión, teníamos un FILRI negativo, todos los cultivos negativos, un dímero D muy positivo, lo mismo que un fibrinógeno elevado, y pensamos en ese momento pues que era un enfoque de una sepsis abdominal. No hicimos ferritina, no vimos signos que nos sugirieran que teníamos que hacer un ecocardiograma. El segundo prueba para PCR fue negativa, y ante la sospecha, y en ese momento ya empezó a describirse la enfermedad, estamos hablando de hace más o menos 2 o 3 semanas, tomamos una tercera prueba, la cual fue positiva. Entonces, si nos damos cuenta, todavía aquí en Colombia los criterios de caso sospechoso los limitan solamente a pacientes con manifestaciones exclusivamente respiratorias, y creemos que ya es el momento pues de actualizarlas. ¿Cómo fue la historia de la descripción de este MICS? Fundamentalmente el 24 de abril el Servicio de Salud del Reino Unido dio una alerta importante frente a lo que podía llegar a estar sucediendo. El 27 de abril el Royal College dice, mira, hay una publicación, publica una definición temporal, y ya para el 25 de marzo al 1 de mayo había 38 casos descritos en el Reino Unido. El CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud sacan definiciones el 14 y 15 de mayo respectivamente, y para el 27 y 28 de mayo más de 5 o 6 países han descrito los casos y los están reportando. ¿Cómo fue la descripción original del Reino Unido? Inicialmente lo llamaban un síndrome hiperinflamatorio. Fueron 8 niños previamente sanos, 6 de ellos de origen afroamericano, y fijémonos acá muy importante, 7 de ellos obesos, con fiebre, con reactantes de fase aguda, inicialmente con prueba COVID negativa, pero todos con disfunción miocárdica. Posteriormente, hacia el 6 de mayo, estamos hablando de escasamente hace unas semanas, ya habían aumentado a 37, 40 casos con algunas otras características diferentes. Una asociación que ha llamado mucho la atención es que empezó a aparecer luego que las curvas de presentación en adultos empezaron a tener cierta
tendencia a estar planas, a estar en meseta, con muchos niños con la PCR negativa y con serología positiva. Una semana después, el 13 de mayo, el grupo italiano, particularmente el hospital de referencia en Bérgamo, hizo una comparación muy interesante entre 19 pacientes que habían tenido con enfermedad de Kawasaki y 10 niños que debutaron con el MIX. Estos pacientes con enfermedad de Kawasaki habían sido del periodo 2015 a 2020 y los pacientes con el MIX habían sido entre marzo y abril. Lo que más les llamaba la atención era la diferencia entre las edades. En la enfermedad de Kawasaki más pequeños, 3 años, en el grupo con MIX un poco más grande, con compromiso cardíaco, más inflamación en esta enfermedad que estamos describiendo pues ahora, pero sí aumentando casi 30 veces la incidencia, la forma de presentación de la enfermedad, y se dieron cuenta que el 90% tenían seroconversión al virus. Y aquí quiero resaltar un tema muy importante, y es que la ferritina estaba muy, muy elevada en el grupo de MIX. Fíjense ustedes, en promedio 1032 frente al 89 del otro grupo. Una semana después, casi una semana, un poco menos, el grupo francés y de Suiza describían 35 casos con características similares. Pacientes más grandes, 10 años, la diarrea y los síntomas gastrointestinales como manifestaciones con las cuales debutaban, muchos de ellos con comorbilidades y con compromiso en la función miocárdica, casi un 30% de ellos con una función miocárdica disminuida, requiriendo soporte inotrópico y con gran inflamación. La mayoría recibió, o todos recibieron gammaglobulina y esteroides, ninguno falleció. Y fijémonos las lesiones en la piel que describen en esta publicación asociada al grupo de francés y del grupo de Suiza. Y finalmente los americanos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, empezaron a ver casos similares. Entre el 17 de abril y mayo 13 describen 43 niños con una mediana de edad de 8.6 años, la mayoría hombres, 27% hispanos, y al igual que el grupo inicial del Reino Unido, la mayoría sin antecedentes de patologías, pero también obesos, un porcentaje importante de obesos, con un comportamiento serológico que nos llevaba a pensar que ya tenía la mayoría de ellos PCR negativa, pero la serología, específicamente la IgG, estaba positiva con las pruebas PCR positivas solamente en el 18% de los casos. Hacían un tratamiento como se ha descrito y nuevamente elevación de los reactantes de fase aguda, la PCR y la ferritina de manera especial. Y es muy importante aquí empezar a entender un poco ese fenotipo, que es el que decimos y recordamos un poco lo descrito por el doctor Carcillo y el grupo de Pittsburgh hace un par de años, en donde en la sepsis podríamos empezar a tener 3 inmunofenotipos, uno de inmunoparálisis que responde a gammaglobulina, otro el famoso TAMOF o la trombocitopenia asociada a falla orgánica múltiple, el tercer grupo del SRA con disfunción hepática, y todos ellos llevando a un camino común que es el síndrome de activación macrofágica. Y él, en este síndrome de activación macrofágica, tenía característicamente proteínas C reactivas elevadas, con ferritinas muy elevadas, particularmente por encima de 500, como lo que estamos viendo en este síndrome MIX por COVID-19. Entonces, cuando vemos la proteína C reactiva elevada, recordemos que es una pentraxina que hace parte de la respuesta inmune innata de nosotros, y que normalmente cuando una célula se ha precipitado a la muerte celular programada, patrón de apoptosis, y hace versión y expone la fosfetidilcerina, es identificada para que active el complemento. Lo produce normalmente o se produce en el hígado y, muy importante, los adipocitos. Y estos pacientes, recordemos que estamos viendo que tienden a ser siempre un poco más obesos. Esa síntesis es estimulada por la interleuquina 1, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa, muchos de ellos producidos por los macrófagos junto con el endotelio, y más interleuquinas que hacen parte pues del contexto de toda esta tormenta de citoquinas que estamos viendo. El otro común denominador es la ferritina muy alta. Recordemos que la ferritina en condiciones normales, cuando el glóbulo rojo ya sufre un fenómeno de senescencia y libera la hemoglobina libre, se une a la aptoglobina y ellas viajan en forma de dímero y ubican este receptor transmembranal ubicado en el macrófago, que es el CD163, con el ánimo fundamental de recapturar este hierro para que la ferritina lo traslade nuevamente a la médula ósea. Pero en condiciones patológicas como las que estamos enfrentándonos ahora, los diferentes DAMPs o patrones moleculares asociados al daño, junto con los ADN, los virus y el ARN del virus del SARS,
estimulan el Toll-like receptor 9 para que con la ferritina aumentan la vía de señalización, que en últimas precipita la formación de gran cantidad de inflamosomas. Y este inflamosoma, como manifestación de inicio y de final de la muerte celular programada, patrón de piroptosis, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces lo que tenemos acá es un inflamosoma que está aumentando más interleuquinas 1 y 18, haciendo que se aumente por otras células T y B la respuesta inflamatoria, particularmente interleuquina 1 y beta, la oxidonítico sintasa, la quimoquina CL5, también conocida como RANTES, y otras moléculas antiinflamatorias, pero el inflamosoma es posiblemente la expresión molecular del aumento de la ferritina. Y ese inflamosoma que vemos en la mayoría pues, de estas enfermedades, como lo estamos describiendo acá, tiene forma de roseta y se empieza a formar por 3 grandes componentes. Vemos que aquí tiene el NOD-like receptor, tiene una proteína ASC que lo constituye, y la tercera elemento que lo constituye es la caspasa 1, que como ustedes ven acá se empieza a unir y empieza finalmente a formarse esta forma de roseta y este inflamosoma con esos 3 componentes. Una vez se ha formado este inflamosoma, lo que hace es romper y clivar otra molécula que es la gasdermina, y esta gasdermina activa va a generar unos poros en la célula que terminan causando que se pierda agua, que se pierdan sales y la célula muere. Y no es un solo inflamosoma, son miles de inflamosomas que se producen en el interior de la célula como producto de toda esta respuesta inflamatoria, que terminan finalmente haciendo unos poros gigantes en la célula y llevándola a que tengamos una muerte celular programada, patrón de piroptosis. Entonces, fíjense ustedes acá cómo estas moléculas de gasdermina empiezan a unirse, forman el poro pues en la célula, y la célula termina falleciendo en una muerte celular con patrón de piroptosis. Entonces, no solamente ocurre la PCR, la ferritina, sino también tenemos un CIRS supremamente importante, una respuesta inflamatoria que aumenta la permeabilidad endotelial. Y aquí, pues recientemente con el doctor Carcillo describíamos cómo se altera la permeabilidad endotelial en sepsis de manera importante, y esta es una de las formas en que lo hace. Hay una filtración de moléculas, pasa agua, tenemos edema intersticial, y todo ello lleva a que se magnifique la pérdida de la integridad endotelial, y adicionalmente se pierde el equilibrio haciendo que se libere gran cantidad de colágeno subendotelial, llevándonos a un estado protrombótico como el que hemos visto en la enfermedad por COVID-19. Esta semana, Ackerman y colaboradores en el New England publicaban una experiencia de 7 adultos con biopsias pulmonares con COVID o con infección por SARS-CoV-2 y 7 con influenza. Y uno de los factores diferenciales que llamó mucho la atención es que los pacientes con COVID tenían gran inflamación o signos de inflamación del endotelio, a tanto punto que lo llamaron la endolitiasis o endotelitis por la enfermedad. Entonces, todas esas condiciones de aumento de permeabilidad, de un estado protrombótico, de daño a la microcirculación, pues llevan al estado de choque que hemos visto en muchos de nuestros pacientes. Y si analizamos esa inflamación en conjunto y vemos que tenemos ferritina altísimas, PCR altísimas, un dímero D que también es un marcador importante, todos ellos constituyendo síndrome de activación macrofágica posiblemente, es la forma como este COVID-19 está manifestando esta sepsis en este inmunofenotipo. También el grupo del doctor Carcillo, el grupo de Pittsburgh, nos mencionaba y nos recordaba este artículo hace unos años, en donde cuando tenemos nosotros niveles de ferritina excesivamente elevados, en este caso por encima de 33 fue el área bajo la curva que tuvo el mejor punto de corte, junto con PCRs altas por encima de 7, la mortalidad era del 20% comparado al grupo que no la tiene, que prácticamente puede tener 0 de mortalidad. Entonces, como es una enfermedad que es nueva, que está descrita hace un mes y una semana, necesitamos nombrarla correctamente y definirla de manera adecuada. La primera definición la hizo el CS de Atlanta el 14 de mayo. Excúsenme que les traigo la diapositiva sobrecargada, pero es la definición exacta como está, y la puse en comillas porque hice la traducción del inglés al español para preservar los derechos de autor. Entonces el CDC dice, el caso de síndrome inflamatorio multisistémico en niños ocurre a aquellos pacientes que son menores de 21 años pero que tienen fiebre, gran inflamación y una enfermedad severa que compromete 2 o más órganos, verbigracia
corazón, pulmón, riñón, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, vamos a ver las lesiones en piel ahora, y neurológico. Que no tenga un diagnóstico que lo explique con una PCR positiva o una serología positiva con antígenos o exposición al COVID-19 en 4 semanas. Dentro de los signos de inflamación se incluyen lo que hemos venido mencionando, PCR alta, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, los que se han venido mencionando acá. Y una cosa muy importante es que ellos, dentro de sus criterios, dicen que algunos individuos pueden tener criterios completos o parciales de enfermedad de Kawasaki, pero deberían ser reportados si cumplen esos criterios del mix que estamos hablando. Un día después, el 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud también saca su definición de repente un poco más amplia, más detallada en algunos aspectos. Y la OMS dice, mire, aquellos pacientes que estén entre 0 y 19 años con fiebre mayor a 3 días, que tengan compromiso mucocutáneo y conjuntival, que debuten en hipotensión o shock, que adicionalmente tengan signos de disfunción miocárdica con pericarditis, valvulitis o inclusive anomalías coronarias, elevación de troponina o proBNP, otro signo más, evidencia de coagulopatía o, sobre todo, problemas gastrointestinales. Si tiene 2 de estos criterios y adicionalmente tiene marcadores de inflamación, nuevamente PCR o procalcitonina o BSG, no hay otra causa que explique la circunstancia, con evidencia de PCR para COVID, el paciente cumple los criterios de la enfermedad. Y recuerden el que yo les comenté en un inicio de la conferencia, ese paciente que nos llegó a la Fundación Cardioinfantil acá, tenía estos criterios que ustedes ven resaltados. Estaba con fiebre, había debutado con choque, tenía elevación del dímero D, una diarrea pues importante y reactantes elevados. Y aquí los invito, en la página de la OMS, los invita a que registremos los casos que tengamos en este mail. Se escribe, nos envían un código y puede ser diligenciado el registro pues para que empecemos a reportar todos estos casos. Entonces, ¿cuál fue el momento de confusión con la enfermedad de Kawasaki? Sabemos los criterios clásicos mayores y los criterios menores que puede tener la enfermedad de Kawasaki, y como decimos aquí en Colombia, de repente el problema no es de la flecha, sino del indio, porque tenemos fenómenos incompletos de enfermedad de Kawasaki, en donde no hay una respuesta inflamatoria, en donde de pronto algunos sí hay una respuesta inflamatoria parcial, y ese es el reto que tenemos nosotros para intentar diferenciarlo. Y en Kawasaki clásico, estas son las fotografías de American Heart, vemos cómo tenemos compromiso importante maculopapular, con una conjuntivitis vulvar no purulenta, compromiso de plantas y pies, linfadenopatías, aneurismas, y este rash, si nos damos cuenta, es el rash descrito para esa enfermedad que se creía Kawasaki asociada al COVID, que puede ser un poco diferente. Entonces, ¿qué factores o qué puntos clave dentro de lo poco que sabemos de la enfermedad hasta ahora nos podrían ayudar a diferenciar, a inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro, como los casos que mostraba Francisco previamente? En el caso del mix, lo que se ha reportado en las diferentes casuísticas es que la mayoría son niños mayores de 8 años, casi el 80%, pero no exclusivamente. Lo mismo en la enfermedad de Kawasaki, son menores de 5 años la mayoría. Hay un factor asociado muy importante que es la obesidad, que si ustedes se han dado cuenta es como la única situación que han descrito de manera homogénea y conjunta los diferentes grupos. Lo mismo en la enfermedad de Kawasaki típico o atípico, los japoneses lo ven más en la época del invierno. Aquí ha sido en el mix un síntoma característico la diarrea predominantemente, y en la enfermedad de Kawasaki generalmente compromiso ocular o de piel, pero nuevamente menciono que no son excluyentes. Y este punto sí me parece importante y creo que en las regiones de Latinoamérica y del mundo tenemos que vigilarlo, y es que empiezan a aparecer más o menos 4 semanas después de que en la región se ha alcanzado un pico de infección por los adultos. Tenemos reactantes de fase aguda muy elevados, tengamos en cuenta la ferritina y la PCR, también los hallazgos del ecocardiograma, aunque de repente en la enfermedad de Kawasaki hay otros hallazgos más característicos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial más importante ya para ir finalizando? Fundamentalmente el síndrome de choque, por la misma enfermedad de Kawasaki. No olvidemos las enfermedades tradicionales, el choque tóxico por estafilococo, por estreptococo, la linfocitosis hematofagocítica, el HLH primario o secundario. En nuestra región el dengue, muy importante, que puede debutar también con choque y con lesiones en piel, o el lupus o cualquier otra vasculitis.
Desde el punto de vista del enfoque terapéutico, Francisco nos contaba muy bien de toda la aproximación hemodinámica. Pensaríamos que para este tipo de sepsis por COVID, conocido como MIX, sigue siendo fundamental el pilar de tratamiento y el bond de tratamiento en sepsis, en donde el reconocimiento temprano, identificándolo, podemos llegar a actuar y cambiar la historia de la enfermedad, administrando oxígeno de acuerdo a su necesidad, una reanimación hídrica racional de acuerdo a las guías que tenemos 2020. En fin, el tratamiento específico, la mayoría de los grupos han utilizado inmunoglobulina para los casos moderados a severos y esteroides, y yo creo que ese es el punto de mayor reflexión. Yo creo que la inmunoglobulina no es para todos los casos, porque fíjense que el caso nuestro era un caso relativamente leve a moderado que sencillamente con medidas de soporte salió adelante. Yo pienso que la inmunoglobulina debe estar reservada para los casos más severos o que tenemos evidencia de algún compromiso miocárdico o un choque persistente. Este grupo de Nueva York solamente tenía un paciente que falleció, pero la función cardíaca quedó normal solamente en el 42% de los pacientes, moderada en el 18% y con disfunción leve en el 27%. Entonces, ya finalizando, creo que esta enfermedad en este momento, un mes y una semana después de haber sido descrita y definida, nos deja más preguntas que respuestas, y dependiendo de la óptica que tengamos, como mix, como una enfermedad Kawasaki incompleta o como un choque séptico con síndrome de activación macrofágica, tenemos que aprender a determinar mejor cómo es su severidad, por qué afecta más a unos niños que a otros, cuáles son los factores que más nos diferencian con la enfermedad de Kawasaki, cuál es el rol y la incidencia de repente de aneurismas coronarios que se han descrito y los biomarcadores que pueden tener función predictiva. Y para mí es muy importante este punto, y es cuál es el rol de la microcirculación en el daño en la enfermedad, en el mix, porque lo que vemos es una enfermedad del endotelio. Afecta a pacientes, así como está afectando a pacientes adultos, los factores de riesgo que son obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades del endotelio en estas se empiezan a manifestar con vasculitis en los niños como la que estamos viendo. Y el punto es que si realmente es ese otro monofenotipo de sepsis por SARS-CoV-2 que puede cursar con síndrome de activación macrofágica. Entonces, a manera de conclusión, estamos enfrentados a una nueva forma de manifestación en niños del virus SARS-CoV-2. Es hora en algunos países de redefinir los criterios, posiblemente ampliarlos, considerar los síntomas digestivos como parte de ellos. Tengamos presente que en la mayoría de las casuísticas la forma de presentación fue severa, con baja mortalidad, y ahí nos preocupa mucho un poco a los países de medianos o de bajos ingresos, en donde las consultas muchas veces suelen ser tardías y de repente va a tener un comportamiento diferente. El manejo debe ser integral, siempre no olvidando los principios médicos que a veces con la pandemia y la angustia los hemos olvidado, y si cumplimos tratamiento, si cumplimos criterios de enfermedad Kawasaki, dar un tratamiento completo. Y la recomendación muy importante, vigilar entre 4 o 6 semanas después del pico de adultos en la región, porque es cuando pueden empezar a observarse más casos relacionados con la enfermedad. Y el mensaje final es este, y es que yo creo que todos sabemos cuál es la clave para salir adelante de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Excelente la presentación, muy clara. Las preguntas seguramente muchas van a quedar para el final. Y ahora nos va a acompañar Ana Camporesi. Muchas gracias. Es su primer fin de semana libre después del intenso trabajo que tuvieron en Italia en las terapias intensivas. Así que muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Ana va a hablar en italiano, que es un italiano muy claro. De todas maneras, después de que ella habla, o vamos alternándonos para hacer la traducción. ¿De acuerdo, Ana? Ok, grazie a tutti, ciao. Grazie Pilar per la traduzione, grazie agli organizzatori per avermi coinvolto, e chiedo scusa in anticipo perché il livello scientifico dopo la presentazione di Jaime scenderà drammaticamente. No, seguramente que no. Muy interesantes los casos que van a presentar. Ok, arrivo, Ok, si vede? Sì. Sì. Ok,
In Italia abbiamo avuto il primo caso accertato di Covid in un adulto il 20 di febbraio e a inizio di marzo abbiamo avuto, e per tutto il mese di marzo abbiamo avuto il picco di lavoro per le terapie intensive dell'adulto, così tanto che anche noi che siamo una terapia intensiva pediatrica abbiamo accettato gli adulti e per un mese fino a metà aprile abbiamo curato adulti intubati per Covid e parallelamente anche bambini. I casi dei bambini sono arrivati più tardi, come diceva Jaime. Bueno, en realidad lo que nos está contando Ana, que por el pico de trabajo en las unidades de cuidados intensivos de adultos, hasta el mes de abril han estado atendiendo en las unidades de terapias intensivas pediátricas casos de adultos con enfermedad de COVID. Sì. Diciamo, da metà marzo fino a metà di maggio abbiamo avuto dei pazienti pediatrici positivi per SARS-CoV-2 con dei tipi di presentazioni diverse, qualcuno con presentazione respiratoria e poi una serie di pazienti che hanno avuto delle miocarditi, possiamo dire, o comunque un danno miocardico acuto che non rientra nei criteri di Kawasaki, né completa né incompleta, e che in qualche modo assomiglia ai casi che sono stati descritti poi successivamente nel Regno Unito, in Francia e anche dai colleghi di Bergamo. Bergamo è molto vicina a Milano. Abbiamo avuto un picco maggiore di questi casi. Di solito le miocarditi non sono così frequenti e nel giro di un mese e mezzo ne abbiamo avute 4 che sono entrate in terapia intensiva, ma almeno altre 5 o 6 che non erano gravi e sono rimaste nel reparto di pediatria. Bueno, Ana nos cuenta que tuvieron un pico en la presentación de miocarditis en este periodo, que no son patologías habituales en las terapias intensivas pediátricas. Han tenido 4 en terapia intensiva y un total de 9 que no han sido tan graves y no han ingresado a la terapia intensiva. Ok, dei 4 bambini che sono stati ricoverati in terapia intensiva, come vedete, hanno delle età molto diverse, una di 2 mesi, una bambina di 4 anni, uno di 6 e uno di 14, ed erano 2 maschi e 2 femmine. Eran 2 varones y dos niñas, y la edad era muy, muy diversa, entre 2 meses y 14 años. Se ve en la diapositiva la edad de los pacientes. Questi sono quelli che sono stati accertati come positivi. Però per esempio il bambino di 6 anni è risultato positivo al 4º tampone nasale per SARS-CoV. I primi 3 sono stati negativi. E il paziente di 14 anni non ha avuto la sierologia perché non veniva ancora fatta nel nostro ospedale. Sé que el paciente de 14 años no tuvo la serología hecha porque no estaba disponible en el hospital, y que el paciente de 6 años tuvo 3 estudios negativos antes de positivizar. Ok, tutti questi pazienti hanno avuto un pochino la stessa storia, una storia di febbre alta per 4-5 giorni, con diarrea, qualche volta con nausea, ma soprattutto diarrea. Sono stati riconosciuti perché sono stati a un certo punto ricoverati in ospedali e poi trasferiti da noi, e all'elettrocardiogramma presentavano tutti ovviamente delle anormalità dell'ST, e un paziente è stato trasferito perché era completamente anurico. Los pacientes fueron derivados de otros hospitales, todos tenían historia de fiebre, síntomas gastrointestinales como diarrea, en el electrocardiograma anormalidades del segmento ST, y uno de los pacientes estaba totalmente anúrico en falla renal. Ok.
Grazie. Ho cercato di mostrare come erano gli esami del sangue all'ingresso. Questi sono quelli con cui sono entrati in ospedale. In realtà non c'è qualcosa di, diciamo, almeno nella conta dei globuli bianchi non c'è qualcosa di molto omogeneo. Vedete che qualcuno li ha avuti estremamente alti e due casi invece sostanzialmente nella norma. Quasi tutti avevano nella formula leucocitaria una maggioranza di neutrofili e una linfopenia relativa in alcuni casi e invece assoluta in 2 casi, il 2 e il 3. La presentación era bastante heterogénea en la cantidad de recuento de glóbulos blancos. Uno tenía glóbulos blancos muy altos, se ven las diapositivas, y en cuanto a la relación de neutrófilos y linfocitos, tenían una linfopenia relativa y en su mayoría tenían neutrofilia. E anche per quanto riguarda la PCR, sono molto differenti. La procalcitonina è risultata estremamente alta in tutti, tranne che nell'ultimo caso. L'ultimo caso è la bambina di 2 mesi che è stata ricoverata da noi il primo giorno dei sintomi, perché era ricoverata insieme alla madre, perché la madre era malata. E siccome lei era allattata al seno, era stata portata in ospedale insieme, quindi al primo giorno di sintomi è stata immediatamente trasferita da noi. Quindi forse semplicemente che è stato un quadro un pochino più visto in anticipo. En general los valores de procalcitonina eran muy altos, excepto en la paciente de 2 meses, en que la toma de muestra fue precoz porque estaba internada con su mamá también con síntomas, y entonces fue derivada precozmente. E anche l'interleuchina 6 abbiamo iniziato a dosarla da quando c'è il Covid, prima non lo facevamo mai per la verità, e quindi vedete che ci sono dei valori estremamente diversi. Poi possiamo fare una riflessione sulla paziente numero 3 che ha questi valori di interleuchina 6 estremamente più alti degli altri 2. Los valores de interleuquina 6 no los dosaban habitualmente, lo han iniciado a medir en este momento, y uno solo de los pacientes, que el paciente 3 tenía los valores más elevados, extremadamente altos. Ugualmente per tutti questi pazienti c'è stato naturalmente un aumento dei livelli di troponina T, e questo è abbastanza ovvio, un aumento dei livelli di proBNP che sono esageratamente alti rispetto a quello che vediamo anche nelle normali miocarditi, e sostanzialmente non è che questi valori così alti corrispondessero clinicamente a, come dire, a un sovraccarico, a una distensione miocardica così elevata o a una riduzione della frazione di eiezione così importante, perché vedete che la riduzione della frazione di eiezione c'è stata in quasi tutti, ma di fatto non è stata mai drammatica. Los valores de disminución de la fracción de eyección estaban en todos los pacientes, pero no era extremadamente importante y no se correlacionaba con los valores de proBNP. Okay. Tutti i pazienti avevano naturalmente un aumento del D-dimero. Todos tenían aumento del dímero D. Okay. E questa è la descrizione dell'ecocardiogramma all'ingresso dei pazienti. Quello che è saltato all'occhio dopo 2 o 3 pazienti è che sostanzialmente tutti avevano una particolare zona, quella medio-basale infero-posteriore, discinetica rispetto al resto, e in alcuni casi, nei casi meno gravi, soltanto quella. Per cui anche i bambini che sono stati ricoverati in pediatria, che non hanno avuto necessità di supporto inotropo, presentavano tutti questa stessa regione come particolarmente colpita. Soltanto 2 pazienti dei nostri hanno fatto la risonanza cardiaca,
perché ovviamente devono essere addormentati, insomma non ne valeva la pena perché non erano così gravi, che ha confermato ovviamente il quadro di miocardite. En esta diapositiva está el valor de los ecocardiogramas de todos los pacientes y en todos los casos, inclusive en pacientes que no estaban en terapia intensiva, se ve una afectación especial de la zona medio basal. ¿Me puedo repetir? Sì, inferiore, posteriore e medio basale, quindi tutto territorio della coronaria destra. Todo el territorio de la coronaria derecha estaba especialmente afectado en la mayoría de los pacientes. E comunque le coronarie di questi pazienti non avevano le caratteristiche delle Kawasaki, secondo i nostri cardiologi, erano normali sostanzialmente. Pero el aspecto de las coronarias era normal. También mencionaba que no se hizo resonancia en general a los pacientes por la necesidad de anestesia sin un rédito clínico. Ok, grazie. Tutti i pazienti hanno avuto, diciamo, dei test ovviamente per escludere altre cause. Questi sono i virus che sono inclusi in un pannello nello stesso prelievo nasofaringeo e quindi sono tutte PCR e tutti li avevano negativi. Todos tenían PCR y eran negativos. Ugualmente hanno fatto tutti questi test sierologici ed erano tutti negativi. Se hicieron las pruebas serológicas de Coxsackie, parvovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes y micoplasma y eran todas negativas. E dato che tutti avevano avuto diarrea, hanno avuto una ricerca dell'enterovirus, dell'adenovirus, del rota sulle feci, tutte negative. También porque tenían diarrea se hizo la medición en materia fecal de enterovirus, adenovirus y rotavirus y Legionella y Neumo y eran negativos. E ovviamente le emoculture sono state sempre negative per tutti. Y también los hemocultivos negativos en todos los pacientes. Quindi questi pazienti quando si sono presentati sono stati trattati come una miocardite standard, sono stati trattati subito con le immunoglobuline, 2 grammi chilo in un'unica somministrazione. Hanno necessitato, vuoi tradurre prima, scusa? Sí, que todos los pacientes se trataron como una miocarditis estándar, recibieron tratamiento con 2 gramos por kilo en una sola dosis de inmunoglobulina en 12 a 24 horas. E hanno necessitato di un supporto inotropo non particolarmente elevato. Quello che è un pochino diverso dal solito è che soprattutto finché hanno avuto la febbre alta hanno presentato una vasoplegia periferica importante, per cui sono stati trattati anche con noradrenalina, che concettualmente non avrebbe senso in un problema di pompa miocardica. Tuvieron necesidad de noradrenalina en la etapa inicial cuando los pacientes estaban febriles, porque estaban especialmente vasoplégicos y eso no es muy coincidente con la falla miocardica. Cioè è qualcosa di in più rispetto alla miocardite. Sono stati trattati con dosi terapeutiche di enoxaparina tutti tranne che il neonato. Todos usaron enoxaparina como tratamiento, excepto el neonato. E con una terapia antibiotica. Y terapia antibiotica, tratamiento antibiotico. Il paziente di 14 anni, che è stato il primo ad arrivare, ed è capitato mentre avevamo anche gli adulti, siccome era sostanzialmente un adulto, pesava più di 100 kg, ha avuto purtroppo idrossiclorochina, come all'epoca stavamo dando a tutti, che è stata interrotta perché ha avuto ovviamente un prolungamento dell'intervallo QT e ha avuto un episodio di fibrillazione atriale, per cui è stato cardiovertito. El primer paciente que ingresó estaba en la época en que ingresaban pacientes adultos en la unidad, por otro lado tenía 14 años y pesaba más de 100 kilos, así que recibió el tratamiento como los adultos con hidroxicloroquina, tuvo prolongación de QT y también tuvo una arritmia, una fibrilazione auricular en su evoluzione. In assoluto però quello che
anche ci ha colpito è che sia gli esami di laboratorio sia la funzionalità miocardica nel giro di 24-48 ore sono andate a migliorare incredibilmente, quindi in modo molto molto più rapido di quello che si vede di solito. Lo que vieron es una recuperación muy rápida dentro de las 24 horas, mucho más rápida que una miocarditis habitual. E questo è abbastanza strano, per cui in realtà i pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva pochissimo, sostanzialmente, anche in ospedale pochissimi giorni. Quindi qui ho fatto vedere per ogni paziente come sono calati i livelli di proBNP, anche quelli che li avevano altissimi, sostanzialmente in 10 giorni sono tornati normali, e ugualmente appunto i valori di troponina, che non erano drammaticamente elevati, tranne che in uno, però sono tornati normali. Rápidamente mejoraban a valores normales las pruebas realizadas, los valores de troponina y proBNP. Solo il paziente che ha avuto l'insufficienza renale acuta è stato trattato con corticosteroidi su consiglio del nefrologo. Perdón. Solo el paciente con insuficiencia renal aguda recibió tratamiento con corticoides por indicación del nefrólogo. E alla fine non ha avuto bisogno di continuous renal replacement therapy. Y no tuvo necesidad de hacer terapia de reemplazo renal. Quindi le domande che ci sono, alle quali ancora non abbiamo una risposta da dare, sono riguardanti perché esattamente la stessa parte di parete miocardica è, come dire, è sempre colpita e discinetica molto di più rispetto al resto. Perché proprio quella? È possibile che il fatto che sia irrorata da una sola coronaria la renda più sensibile a un danno che evidentemente è subendocardico del microcircolo? Una de las preguntas que queda es por qué especialmente la región inferior inferoseptal de la pared del miocardio es la región que está afectada. Esto puede ser posible porque esté irrigada por la única coronaria. Sì. E come mai i livelli dei marcatori cardiaci sono stati così alti rispetto a dei quadri che non sempre erano particolarmente impegnativi, e anche come mai come dire, il miglioramento clinico ecocardiografico è stato estremamente rapido. Anche i pazienti che avevano insufficienza mitralica e tricuspidale importante nel giro di 2 giorni sono tornati normali. Anche questo è abbastanza stupefacente. Llamaba la atención los altos valores de los marcadores miocárdicos que se veían en un inicio, que no eran compatibles con la gravedad clínica de los pacientes, y también llamaba la atención la rápida recuperación de estos pacientes. In seguito abbiamo avuto ancora dei bambini con lo stesso tipo di presentazione, in cui non è mai stato trovato il SARS-CoV da nessuna parte, né nel sangue, né nell'escreato, né nel tampone, né nelle feci, e in cui anche gli anticorpi erano negativi. Non c'era una storia di contatto con un paziente Covid, e però ce ne sono stati un po' troppi rispetto alla norma nello stesso periodo. En el mismo periodo han tenido pacientes con cuadros semejantes y que no han podido demostrar la existencia de COVID en ninguna de las muestras que se han tomado, y tampoco un contacto estrecho con gente COVID positiva, pero que era una incidencia mayor a la habitualmente vista. O forse l'abbiamo cercati di più. O a lo mejor probablemente lo hayan buscado más.
Va bene, io vi ringrazio e spero di avervi, come dire, portato la nostra esperienza, che vi sia stata di un pochino di aiuto. Di fatto è un'esperienza comunque molto piccola, perché fortunatamente di casi pediatrici non ce ne sono stati così tanti. No, grazie a te, Ana. È stato molto interessante. Bueno, nos dice su pequeña experiencia, pero que gracias, por suerte no han tenido muchos casos pediátricos. Bueno, terminadas las presentaciones, voy a dejar lugar a Roberto Jaborniski y a Daniela de Sousa para que dirijan las preguntas de la audiencia, de la gente conectada. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o Jaime, o Francisco e a Ana pelas excelentes apresentações. Eu e o Roberto ficamos aqui coordenando as perguntas e a gente vai sintetizar aí. Uma pergunta que foi bastante frequente aqui no chat é o que os panelistas pensam em relação ao uso de anticoagulante nesses pacientes com síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID, se vocês indicam, qual a anticoagulação, quando indicar, por quanto tempo, e mesmo em relação ao uso do AS, da aspirina. Se vocês entenderam, senão a Pilar poderia, o Roberto falar. Se entendió muy bien, Daniela. El problema es que evidentemente tenemos todos pocos casos, entonces va a ser difícil la respuesta. Es sobre la anticoagulación, ¿cuándo empezarían? Adelante, Jaime. Yo pues quiero comentarles la opinión. Realmente aquí en nuestra unidad y en Colombia estamos empezando a aprender de esta enfermedad en el mundo y el contexto al cual nos estamos enfrentando es el de una enfermedad con gran respuesta inflamatoria sistémica por un virus, que es el virus SARS-CoV-2. Entonces tenemos una sepsis con disfunción de órgano, que inclusive puede ser choque séptico por este virus y una respuesta inflamatoria importante. En ese orden de ideas, las recientes guías de febrero del 2020 de supervivencia para la sepsis recomiendan específicamente, si mal no recuerdo, la recomendación 77 es no utilizar de manera, digamos, profiláctica anticoagulación en los niños con sepsis. Sin embargo, creo que la excepción es aquellas circunstancias en donde tengamos nosotros evidencia clínica de que tenemos fenómenos microtrombóticos. ¿Por qué razón? Porque la sepsis, por definición, es un estado protrombótico y antifibrinolítico. Por lo tanto, si hay pacientes que tienen factores de riesgo para generar trombosis, obesidad, mayores de 15 años, inmovilizaciones prolongadas, y otro factor de riesgo por otra trombofilia, pensaríamos que esos pacientes deberían recibir anticoagulación, por lo menos con heparinas de bajo peso molecular. No sé qué opinen Francisco y Ana. Sí, yo estoy de acuerdo. No es una pregunta fácil. Creo que empezar anticoagulación solo basado en D-dímeros sería tal vez un poco peligroso porque los D-dímeros son muy poco específicos. Nosotros, siempre que tenemos un paciente que está muy mal, si pedimos D-dímeros, están altos, casi siempre. Por esa lógica, medicaríamos casi todos los pacientes. Por ahí no. Pero si hay alguna evidencia, porque sabemos que está asociado a un estado protrombótico, si hay alguna evidencia de trombosis, claro que sí, empezar. Creo que después depende un poco de la experiencia, pero una heparina de bajo peso molecular es seguro en muchas de estas situaciones. Y creo que tal vez incluso más seguro que el ácido acetilsalicílico. Nosotros en nuestro paciente no hemos utilizado porque no tenía criterios de Kawasaki, solo tenía dos, que era edema de las manos y el hash cutáneo. Y por eso hemos hecho inmunoglobulina y no hemos hecho la aspirina. Pero en pacientes con criterios de Kawasaki creo que la aspirina ahí no hay dudas, hay que utilizarla como siempre. En los otros casos creo que yo utilizaría si hay evidencia de trombosis. Sin evidencia de trombosis, solo por alteraciones laboratoriales, creo que es un poco
peligroso, porque todo tiene un costo-beneficio y eso sería mi idea, pero no hay evidencia, creo, suficiente para contestar de forma cabal a esta pregunta. Sì, i nostri pazienti in realtà sono stati trattati con eparina a basso peso a dosaggio terapeutico, tranne che il neonato, che in realtà aveva anche un valore di D-dimero molto più basso degli altri. Io sono d'accordo con Francisco che di fatto bisognerebbe avere un'evidenza di trombosi, ma è anche vero che una trombosi di un microcircolo non è clinicamente obiettivabile e che probabilmente in qualche modo di nuovo noi siamo stati, diciamo, abbiamo avuto un atteggiamento così aggressivo sull'anticoagulazione perché stavamo lavorando anche sui pazienti adulti e c'era, come dire, una correlazione abbastanza chiara tra i livelli di D-dimero, come dire, la mortalità e la necessità di anticoagulazione. Probabilmente c'è anche un bias umano nel nostro trattamento perché sono cascati in un periodo molto difficile. Non so se mi avete capito o se Pilar deve tradurre. No, se ha entendido muy bien, Ana. ¿Entendido? Sí, sí, se entiende muy bien. Adelante, Daniela. Outra pergunta também bastante frequente, se vocês têm experiência com recém-nascido e Covid, e particularmente se os recém-nascidos, eles também têm essa apresentação de síndrome inflamatória multissistêmica, se há alguma recomendação para os recém-nascidos. Yo les comentaba que en la organización de mi hospital, la UCI pediátrica recibe no solamente los niños con patología general, sino que también los niños con sospecha COVID, cardiópatas y recién nacidos los estamos recibiendo allí. De los 6 casos que hemos tenido positivos, 2 han sido recién nacidos. Ninguno ha tenido la enfermedad, ninguno ha tenido el mix. Y de estos 2 pacientes que hemos visto, realmente su historia natural y su evolución ha sido muy buena. Realmente uno de ellos, sus manifestaciones eran apneas y otro realmente estuvo pues asintomático y se aisló de la mamá porque fue positivo. Ahí es donde de repente vienen las cosas no científicas, pero muy humanas de la pandemia, porque teníamos que separar inicialmente pues a sus padres y obviamente no queríamos suspender leche materna. La OMS está haciendo mucho énfasis en que no podemos suspender leche materna en estos niños que lo requieren y que la mamá podría usar tapabocas para seguir dando lactancia. Entonces, específicamente en neonatos hemos tenido nosotros esos 2. Realmente su forma de presentación ha sido bastante leve. Nel mio ospedale credo che ci sia stato solo un neonato, cioè, se ho capito bene la domanda, un bambino di 21 giorni ricoverato con Covid, un quadro interstiziale, ma non una sindrome infiammatoria. Ha avuto un problema polmonare, ma non grave. Lo mismo, creo que no hay casos de síndrome inflamatorio en neonatos. Por lo menos yo no tengo conocimiento. Pela própria definição, eles acabam colocando uma mediana de idade mais alta, né, os principais casos. E uma outra pergunta é se nos casos de vocês de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID, se vocês tiveram algum óbito e se sim, como esses pacientes morreram, né? De que eles morreram? Non ho capito. Pilar, por favor. If you have any deaths, and why what was the cause of the death? Eu vou até responder essa pergunta, experiência de 2 hospitais aqui de São Paulo.
O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, que eu trabalho, é um hospital secundário e que ele foi designado aqui como sendo um hospital Covid-free. Essa semana nós tivemos um menino de 8 anos, obeso, que entrou com um quadro de febre, uma dor abdominal, acabou indo até para o centro cirúrgico, evoluiu com choque hiperdinâmico, refratário, tinha dedímero aumentado, ferritina aumentada, uma disfunção miocárdica muito importante, também com diminuição de resistência vascular sistêmica. Ele tinha PCR para COVID negativo, nós não temos a sorologia e ele acabou evoluindo para óbito. E o óbito foi por choque refratário. No Instituto da Criança, que é o outro hospital da Universidade de São Paulo, que aí é um hospital secundário, eles também tiveram um óbito de uma criança adolescente, aí foi uma menina, uma pré-adolescente, uma menina de 11 anos, que também chegou com essas mesmas características. Ela tinha história de contato com o paciente COVID positivo e ela também acabou evoluindo a óbito e também foi por um choque refratário que não deu tempo de colocar essas duas crianças em ECMO. Não sei a experiência de vocês. Sí, en Portugal los dos casos que tuvimos evolucionaron bien y creo que de Londres también hay un paciente con creo que 14 o 15 años con obesidad que ha fallecido, que está publicado en el paper de Lancet y que la PCR era negativa, pero en el examen necrópsico de necropsia sí que la PCR fue positiva. Por eso creo que la mayoría evoluye bien y muy rápidamente. Es impresionante porque, como Ana estaba enseñando, con casos de miocarditis muy graves, en 2-3 días mejoran y con nosotros fue lo mismo. Son pacientes que se presentan con alteraciones graves, analíticas muy graves y que en pocos días mejoran. Pero hay siempre, creo que unos 10 o 20% de estos pacientes que van a tener un shock refractario y tal vez en esos pacientes creo que el ECMO puede ser una buena solución si hay tiempo, claro, y la disponibilidad de ECMO. Nosotros no hemos tenido muertes, pero sí el grupo de Nueva York describe un caso muy similar al que Francisco estaba mencionando, de un choque severo, refractario, con disfunción miocárdica importantísima y falleció al cabo de 3 o 4 días. Ellos digamos, lo describen de esa manera. Pero de resto, en general, el curso clínico, haciendo una aproximación a tiempo, suele ser bueno. Lá no Hospital Universitário, nós tivemos também um outro caso, que esse evoluiu bem e com as características bastante semelhantes que a Ana falou também. Ela fez um quadro de uma miocardite, tinha um Kawasaki incompleto, mas que ela também veio com sorologia positiva, o PCR era negativo para Covid, e ela também evoluiu bem e rapidamente se recuperou aí dessa disfunção miocárdica. Noi abbiamo avuto una bambina di cui non ho parlato, una bambina di 3 anni. Non ne ho parlato perché tutta la sua, diciamo, tutte le PCR e la sierologia per Covid sono sempre state negative, ma di certo lei ha un fratellino di 6 mesi che un mese prima del ricovero in terapia intensiva era positivo per Covid, quindi di sicuro, secondo me, lei ha avuto il Covid vivendo nella stessa famiglia, però i genitori sono sempre stati negativi, misteriosamente. La bambina ha avuto un quadro molto complicato, è stata ricoverata a fine febbraio per ascessi addominali e trattata con antibiotici, non passava la sintomatologia, per cui ha avuto una toilette chirurgica e da allora ha continuato a presentarsi in ospedale per dolore addominale e per diarrea fino al, diciamo, 20 di aprile, quando si presenta subocclusa e viene deciso dai chirurghi di portarla in sala operatoria il giorno dopo, ma nella notte ha una ipotensione gravissima e sostanzialmente quasi improvvisa, per cui viene portata in sala operatoria, viene fatta una laparotomia e non si trova
nulla che giustifichi questo quadro. Di fatto lei ha avuto uno shock con un'ipotensione drammatica e una necessità di vasopressori che io non avevo mai visto in 15 anni di vita, fino a, diciamo, una evoluzione tipo MAS. Aveva 60.000 di ferritina, trigliceridi estremamente elevati, è stata poi trattata, e una coagulazione intravascolare disseminata, è stata poi trattata con alte dosi di steroide e con questo nel giro di 2 giorni la necessità di supporto vasopressorio è diminuita tantissimo, ma ha avuto un sanguinamento cerebrale del tronco ed è morta. Teniendo en cuenta Però esta... non possiamo dire che è stato il Covid, possiamo, non possiamo? Io credo di sì, però ormai, cioè, siamo anche condizionati a vederlo ovunque, soprattutto in Lombardia, la mia regione, che è la regione più colpita d'Italia, ecco, magari non ha nulla a che fare. Teniendo en cuenta esto que ustedes han dicho, hay dos o tres preguntas. Ante un paciente en shock, ¿ustedes lo asumirían en sus países como probable COVID? ¿Y actuarían en ese caso? La pregunta es si actuaríamos con las protecciones de... Exactamente, con todo, con asumirlo. Tú has dicho que después desde el punto de vista de manejo no habría muchos cambios, pero en las protecciones. Nosotros sí utilizaríamos en un paciente en shock, a no ser que tuviera una causa obvia, como una peritonitis o algo obvio, lo trataríamos como positivo hasta que teníamos la PCR negativa, y si era una sospecha fuerte, mismo con PCR negativa, probablemente mantendríamos con las protecciones hasta tener 2 o 3 resultados negativos, porque como Ana ha dicho, en Milano muchas veces las primeras PCRs no salen positivas y al final lo son. Pero hay un dato muy interesante, es que estos pacientes no tienen una infección aguda por SARS-CoV-2. La tuvieron 3-4 semanas antes y muy probablemente en este caso, en esta altura, ya no serán contagiosos. Pero como algunos tienen PCRs positivas y es imposible tener la certeza que no son contagiosos, es preferible mantener la protección. Pero muy probablemente estos pacientes no son contagiosos. Mismo con PCR positiva, probablemente no son contagiosos porque se ha demostrado que después de 8 días no se puede cultivar el virus, mismo si el RNA está ahí. Pero como tener un paciente positivo, con PCR positiva y sin protección sería muy complicado, creo que es más seguro para todos actuar como si fueran contagiosos, pero sabiendo que muy probablemente en ese momento ya no serán contagiosos. Creo que eso es uno de los temas que nos está invitando a revisar esta nueva enfermedad, porque como lo mencionaba, estamos definiéndola hace 1 mes y 7 días. Particularmente en mi país se refiere fundamentalmente al caso sospechoso a aquellos que tienen síntomas respiratorios. Pero si un paciente debuta en estado de shock, como está mencionando Francisco, tenemos que considerar que hasta que no se demuestre lo contrario puede estar o puede llegar a ser positivo. Por lo tanto, creo yo que es muy importante que los médicos que lo atendemos de primera línea utilicen absolutamente todos los elementos de protección personal que les permita no solamente cuidarse a ellos, sino evitar pues mayores contagios. Entonces, si un paciente nos llega a un servicio de urgencias o a terapia intensiva en estado de shock, pienso que deberíamos considerarlo. De hecho, muchas veces la sintomatología se empieza a desarrollar en el tiempo. Y estas son de las nuevas enfermedades que nos están llevando a redefinir los criterios de caso en muchos países. Sì, io come Francisco direi che fino a che non abbiamo una dimostrazione di più di un campione in cui non si può identificare il virus o né nemmeno la sierologia, manteniamo le protezioni. Però siamo stati
scottati una volta, perché il paziente che ha avuto la sierologia positiva al quarto tampone era stato trattato da noi come negativo, e tutti ci siamo avvicinati, abbiamo fatto l'ecocardio, l'abbiamo toccato in tutti i modi, senza, solo con la mascherina chirurgica, e quindi forse adesso abbiamo imparato che ci sono molti falsi negativi, e quindi sì, bisogna cercare di mantenere protezioni. Tra l'altro nel mio ospedale ho 7 colleghi che si sono ammalati, noi siamo in 19, quindi 7 su 19 si sono ammalati a inizio di marzo, e sono tutti quelli che lavorano in sala operatoria come anestesisti, e che quindi probabilmente l'hanno preso da bambini che non avevano nessun sintomo, perché se il bambino avesse la febbre o la tosse non andrebbe in sala a fare un intervento in elezione. Quindi bisogna mantenere un livello di allerta molto, molto elevato, credo. Una pregunta sobre el tratamiento. ¿Cuándo, en realidad en dos partes, cuándo, con qué criterios indican la inmunoglobulina o el tocilizumab en estos pacientes? Y la segunda parte es si ustedes no creen que estos dos medicamentos, teniendo en cuenta que no sabemos bien todavía de qué se trata, no van a seguir el mismo camino que la cloroquina, que los antivirales y que otras cuestiones. Beh, credo che la scelta sia stata fatta, la scelta delle immunoglobuline rispetto al tocilizumab sia stata fatta, che pure usavamo e abbiamo usato su tutti gli adulti, se lo avevamo, perché non era tanto facile averlo, sia stata dettata da due considerazioni. Una è che, come dire, nella nostra abitudine un paziente che ha la miocardite riceve le immunoglobuline. La seconda è che comunque le immunoglobuline hanno un rapporto rischio-beneficio a favore del beneficio in maniera importante. Il tocilizumab ha anche una serie di rischi assolutamente maggiori, per cui sarebbe stato riservato probabilmente a patologia più grave e diciamo non responsiva al trattamento di prima linea, però prima forse ci sarebbe stato uno step con corticosteroidi nel mezzo. Jaime, Francisco. Nosotros el paciente que tuvimos, como les mencioné, fue un caso moderado y se estaba definiendo la enfermedad, no la conocíamos muy bien, no la teníamos definida de hecho en ese momento. Y solo con las medidas de soporte, las medidas tradicionales de aproximación de la sepsis con disfunción de órgano y el choque séptico, el paciente se estabilizó. Yo pienso que iniciar inmunoglobulina, que en todos los países es una terapia muy costosa y más aquí para nosotros en Sudamérica, debe hacernos llenar de razones de que realmente existe más beneficio en este paciente. Creería yo que esos casos en zona gris, que en un momento dado cumplen la enfermedad de Kawasaki-like o enfermedad de Kawasaki incompleta, pueden llegar a ser unos buenos candidatos para considerar el inicio de gamma globulina. De hecho, el CDC de Atlanta, veían ustedes en mi presentación, decía que no descartaba el hecho de tener, digamos, las dos circunstancias que podrían ocurrir de manera simultánea. Entonces, digamos que la recomendación sería para los casos más severos, en donde definitivamente podemos llegar a evidenciar gran inflamación con compromiso sobre todo miocárdico. Yo he tenido un fallo de comunicación y no he entendido la pregunta, perdona. Es que no está... No... Si tú tienes, ¿en qué momento le indicas inmunoglobulina endovenosa o el anti-L6 y L6, el tocilizumab? Y si tú piensas que realmente al no haber experiencias, no haber trabajos, si estos dos medicamentos no van a seguir el mismo camino que la cloroquina. Vale.
Bueno, creo que es muy distinto la inmunoglobulina porque cuando estos pacientes se presentan, muchas veces puede tener características o de shock tóxico o de Kawasaki y los dos se tratan con inmunoglobulina y eso es tratamiento que ya está estándar. Mucha gente utiliza inmunoglobulina en la sepsis. No se ha demostrado un beneficio. El Surviving Sepsis Campaign no la recomienda, pero tampoco han demostrado un maleficio. Por eso creo que de todos los medicamentos, este es lo único que nosotros hemos utilizado, la inmunoglobulina. Yo he tenido dudas, pero la verdad es que si al fin de 1 o 2 semanas tenemos aneurismas de coronarias, vamos a quedar con un gran problema de no haber hecho. Por eso, el costo-beneficio creo que sí. Lo tocilizumab, los adultos en mi hospital sí lo han utilizado en un paciente con una interleuquina 6 muy elevada, pero aquí yo sería muy más cauteloso y creo que en nuestra unidad no iríamos a utilizar porque es un antiinflamatorio muy potente, pero que tiene riesgos de sepsis secundarias, muchos otros problemas y los estudios con inhibidores de interleuquinas del pasado, otras, no han tenido muy buenos resultados, pero por eso creo que utilizar tocilizumab solo en un contexto de ensayo clínico, nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Creo que ya es momento de terminar el webinar. Han sido muy claras las exposiciones, muy interesantes. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias Ana, gracias Jaime, gracias Francisco, Roberto, Dani. Bueno, y todos, más de 500 personas estuvieron conectadas hoy tanto por Zoom como por Facebook. Y Gustavo y Gladys que nos hicieron el aguante. Gladys y Gustavo y todo el comité de sepsis atrás, pasando las preguntas, Carlos Román, la comisión directiva de SLASI. Muchas gracias a todos y esperamos el sábado que viene a esta misma hora volver a encontrarnos. Muchas gracias a todos. Grazie a tutti. Boa tarde, boa noite. Ciao. Adiós, gracias. Obrigado. ¿En favor?